Bueno chicos, vamos entonces a ver la anatomía y la fisiología del aparato respiratorio. La respiración, debemos iniciar conociendo qué es la respiración. La respiración es un proceso mediante el cual sabemos que se introduce oxígeno, ¿cierto? Y este oxígeno llega a nuestro organismo, se saca el aire rico en dióxido de carbono y aparte de esto, pues es importante la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono porque puede o me permite hacer algunas acciones importantes. Entonces, me ayuda directamente a estar varias horas sin comer, dormir o tomar agua, pero el paciente no puede dejar de respirar más de 3 minutos. Entonces, de cierta manera, es importante tener en cuenta que nuestro sistema respiratorio me ayuda directamente al proceso de respiración. ¿Quiénes son los encargados? Tenemos entonces algunas estructuras: la nariz, la cavidad nasal y la cavidad bucal, que es aquella que se encarga de toda la entrada y salida habitual del aire. Esto permanece siempre abierto. Contiene una serie de partes y órganos con funciones específicas, que son las encargadas de hacer el proceso de la obtención del oxígeno. Tenemos los orificios nasales, que tienen unas características principales. Primero, se encarga de la entrada y salida de aire. Tienen pelos, estos pelos tienen como nombre cilios, que son los que me ayudan a impedir la entrada de agentes extraños de gran tamaño. En su entrada a la cavidad nasal constituye el máximo adelgazamiento del sistema, es decir, que es la responsable de que este oxígeno entre de manera adecuada, de manera lista, y que aparte de esto pues me permita de cierta manera tener una gran capacidad en el sistema respiratorio. La cavidad nasal tiene unos cornetes óseos que separan el aire de varias corrientes. Esto está generado por superficies mucosas. ¿De qué se encarga la cavidad nasal? Se encarga de calentar y humedecer el aire. Y esa cavidad nasal, en su orden, se divide en 3 porciones: olfatoria, posterior y anterior. Entonces aquí podemos ver en la parte superior la porción olfatoria, en la parte media la posterior y luego la anterior. Estas 3 opciones son las que me van a ayudar a mí a que se humedezca y a que se caliente el aire, que es lo que básicamente pues yo deseo. Tenemos los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades que me van a ayudar a llenar de aire, ¿sí? Me proporciona un moco y sobre todo sirve para la resonancia en fonación. Los senos paranasales los podemos ver en esta zona. Entonces tenemos el seno frontal, que es la estructura verde que se encuentra acá, un seno etmoideo, una cavidad nasal, un seno maxilar, ¿sí? Y la faringe, que es conocida también como la garganta. Todas estas estructuras son estructuras encargadas de poder tener en cuenta la particularidad de ayudar al proceso de fonación y a que sencillamente el proceso de fonación me permita a mí ayudar al proceso de respiración, que son las estructuras que yo deseo. Seguimos con la faringe. La faringe es un conducto la cual me ayuda a tener una unión entre el aparato digestivo y respiratorio. El aparato digestivo y el aparato respiratorio son 2 estructuras supremamente importantes porque son las encargadas de comunicarme la cavidad nasal y bucal con el esófago y con la laringe, ¿sí? Es la entidad encargada de hacer una comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad bucal. ¿Con quién hace estas comunicaciones? Con el esófago y con la laringe. Vamos a ver algunas características que se componen de este sistema. Tenemos las características de esta porción importante de la faringe, que es en forma de tubo de 11 a 14 centímetros. Está envuelto por una membrana de características mucosas que se encuentran en el cuello pues, de nosotros. Es muy importante a la hora de la alimentación, ya que en ella pasa procesos importantes, pasan alimentos que ingerimos y también nos ayuda al proceso de respiración. Quiere decir que la faringe tiene 2 funciones.
participa en el proceso tanto digestivo como en el proceso respiratorio. Tiene una válvula que me ayuda a regular el tránsito. Esta válvula es conocida como la epiglotis. Entonces, aquí vemos de cierta forma la anatomía de la faringe. Des en cuenta que encontramos la cavidad nasal, la cavidad oral, es decir, nariz y boca, y de la faringe tenemos 3 porciones. Es una misma faringe, pero son 3 porciones. La nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. Esa es la estructura o es la división, para poder entender un poco, sobre cómo está compuesta la faringe. Y tenemos la laringe, el esófago y la tráquea, que son unas estructuras que ya más adelante vamos a ver, pero son unas estructuras anexas, ¿sí? Son estructuras anexas al proceso de respiración. La epiglotis es una función principal, la cual me impide que los alimentos ingeridos pasen accidentalmente por la tráquea al sistema respiratorio. Al tragar los alimentos, pues de cierta manera la epiglotis se cierra y al respirar se abre. Esta porción del sistema digestivo es fundamental, chicos, porque resulta que la epiglotis tiene una función principal y es la que me ayuda directamente, es la que me permite a mí directamente impedir que la comida se vaya para la vía respiratoria. Si en realidad la epiglotis no existiera, la comida se fuera directamente para la vía respiratoria. Por eso a veces nos pasa que nosotros tosemos y cuando tosemos, de cierta forma estamos comiendo, tosemos y normalmente decimos se nos fue por el camino viejo, ¿sí? Se nos intentó ir por el camino respiratorio, pero como no se puede pasar comida por la vía respiratoria, esto es un efecto de protección. Por eso el efecto que yo hago cuando toso es un efecto preventivo, ¿sí? Yo prevengo mediante la tos que estos alimentos no lleguen a pasar. Tenemos la laringe. La laringe es una estructura de cuello situada debajo de la faringe que se encarga de comunicar la cavidad oral con la tráquea. Tiene una función principal y es que en la laringe se encuentran todas las cuerdas vocales, ¿sí? Todas las encargadas de los movimientos. Cada vez que usted habla, canta, tose, estornuda, hace movimientos, me ayuda directamente a formar cuerdas vocales. ¿Qué características tiene? Pues tiene una forma de pirámide triangular invertida formada por piezas cartilaginosas que se unen por ligamentos, que en este caso es músculo, están cubiertas por mucosas que son pliegues de tejido epitelial. Y acá tenemos entonces la división superior, que son las falsas cuerdas vocales, y las inferiores, que son las cuerdas vocales verdaderas. Y acá tenemos entonces la anatomía de la laringe. Entonces tenemos la lengua, que ya sabemos que hace parte del proceso de respiración, la epiglotis, la supraglotis, la cuerda vocal, la glotis y la subglotis. Esas 5 porciones son encargadas de la laringe, ¿sí? Y tenemos el esófago y tenemos la tráquea. La tráquea es una parte importante del aparato respiratorio. Es el tubo que conecta la nariz y la boca con los bronquios y los pulmones. Es la encargada del proceso también de respiración y es un tubo la cual me conecta puras funciones respiratorias. Me conecta 3 estructuras con una estructura grande. Nariz, boca y bronquios conecta con los pulmones. En realidad la tráquea es fundamental en este proceso porque me va a ayudar directamente a hacer funciones importantes. Es un cilindro abierto que comunica la laringe con los bronquios que van hacia los pulmones. Si acercamos un poquito, tenemos el cartílago tiroideo, donde se encuentra la glándula tiroides. Tenemos el cartílago cricoides, el cartílago traqueal y los bronquios principales, que ya más adelante vamos a ver. Entonces la tráquea tiene cartílago tiroideo, cartílago cricoides, cartílago traqueal y los bronquios principales. En una persona adulta se dice que mide entre 10 y 11 centímetros. A lo largo del tubo se encuentran unos anillos de cartílago en forma de herradura.
Estos anillos son los que me ayudan directamente a la apertura de la tráquea, tanto en inspiraciones como en expiraciones. Recordemos que el proceso respiratorio se divide en dos. Inspiración, que es cuando yo tomo oxígeno, ¿cierto? Y la expiración, que es la encargada de enviar esa salida de dióxido de carbono. Son los dos gases que yo voy a tener en cuenta. En inspiración, el oxígeno, y en expiración, el dióxido de carbono. Tenemos los bronquios y los bronquiolos. Los bronquios y los bronquiolos son unos conductos que forman parte del sistema respiratorio del organismo. Los dos bronquios principales nacen al final de la tráquea y cada uno va hacia el pulmón. Estos bronquiolos son pequeños conductos pulmonares formados por la ramificación de los bronquios. Ya más adelante vamos a tener en cuenta este proceso. Los bronquios es la parte que conduce al aire desde la tráquea hasta los pulmones. Tenemos dos bronquios principales, uno derecho, la cual se introduce el pulmón derecho de forma bastante vertical, y el otro izquierdo, que se introduce en el pulmón izquierdo de forma más horizontal, ya que esta parte se encuentra en el corazón, por eso es un poco más pequeño. Quiero que vean la siguiente imagen. Acá tenemos la tráquea, y la tráquea está dividida en bronquio derecho y bronquio izquierdo. En el bronquio derecho tenemos bronquio derecho superior, bronquio derecho medio y bronquio derecho inferior. Y en el bronquio izquierdo tenemos el bronquio superior izquierdo y el bronquio inferior izquierdo. La pregunta del millón es: ¿por qué en el bronquio derecho tenemos 3 porciones y por qué en el bronquio izquierdo tenemos 2 porciones? La respuesta es muy sencilla, porque resulta que el corazón, que es el siguiente sistema que vamos a ver, se encarga de estar en el lado izquierdo. Entonces, como el corazón y el pulmón están tan cerca, tiene que dejarle espacio al corazón. Esa es la razón por la cual en el bronquio izquierdo solamente vamos a encontrar bronquio superior y bronquio inferior. Y en el derecho, pues como no hay ningún tipo de estructuras, sí pueden estar los tres. Ten en cuenta que esto está armado, nuestro cuerpo está gesticulado de una manera estratégica, pues para cumplir todas las funciones importantes. Tenemos entonces los bronquios. Acá tenemos el cartílago tiroideo, tenemos la tráquea, tenemos el bronquio derecho, bronquio de primer orden, bronquio de segundo y bronquio de tercero, bronquio izquierdo y las ramificaciones bronquiales. Aquí tenemos los bronquios, los bronquiolos, y en la punta de cada ramificación que ustedes están viendo aquí encontramos los alveolos. Los alveolos tienen una función principal y es la encargada del intercambio gaseoso. ¿Qué indica esto? Que es el ingreso del oxígeno y la salida del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, la entrada de oxígeno y la salida del dióxido de carbono son fundamentales para conocer este proceso. Y finalmente tenemos los pulmones. Los pulmones es el conjunto de los bronquios, bronquiolos, alveolos, venas, arterias, capilares sanguíneos y tejido conjuntivo, la cual poseen dos pulmones de diferente tamaño que rodean en su parte inferior e interna al corazón, situados dentro de la caja torácica, protegido por las costillas. Esto está cubierto de una membrana que se llama pleura y están situados el uno al otro por el mediastino, ¿sí? ¿Qué es la pleura? La pleura es una membrana de tejido conjuntivo elástica que evita que los pulmones rocen directamente con la pared interna de la caja torácica y posee dos capas. La pleura o parietal o pleura externa, ¿sí? Y en ella se encuentra un líquido corporal potencialmente infectante que se llama el líquido pleural. Acá tenemos entonces los pulmones. Des en cuenta dónde se encuentra el corazón, ¿sí? Este es un pulmón negrito de cierta forma por pues el consumo de tabaco y todo lo que ya más adelante hablaremos en otro tipo de módulo. Y acá encontramos un corazón rosadito, un corazón y un pulmón bastante arraigado con sangre, con terminaciones nerviosas, cada uno con sus funciones principales. Tenemos el diafragma.
que es el músculo que más adelante vamos a ver, la cual en donde descansan todas estas funciones pulmonares. Y esto pues de cierta manera es un músculo importante que separa la cavidad torácica que contiene el corazón, los pulmones y las costillas de la cavidad abdominal. Acá tenemos entonces ya para finalizar esta imagen donde me muestra las fosas nasales, la faringe, la epiglotis, la tráquea, la laringe, el bronquio, el bronquiolo, los músculos intercostales, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho y el diafragma, ¿sí? Esta es una imagen muy chévere porque me regula a mostrar directamente la manera importante, ¿sí?, de la función principal. Entonces, este es el sistema respiratorio. Muchas gracias por su atención.